Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Cripto Negocios, bienvenidos al programa Cripto de referencia a la televisión española con todo el análisis, con toda la actualidad y un día más contando con los mejores expertos pendientes del mercado, con Bitcoin perdiendo ligeramente los $52.000, pero pendientes de muchas predicciones. Ojo lo que dice Robert Kiyosaki, ve a Bitcoin en $100.000 para allá, prácticamente. Para junio dice que Bitcoin va a estar en los 100.000, prácticamente pues el doble de lo que está costando ahora. Pendientes de esto vamos a contarles más predicciones, otros que hablan incluso de 200.000 en los próximos meses, mucho optimismo, mucho FOMO que hay en el mercado cripto y muchas entradas también a los ETFs. En concreto, la semana pasada 2.200 millones que entraron en nada, en apenas unos días. Pendientes de todo esto miraremos también a Worldcoin, un proyecto que ya saben, tuvimos por aquí, un proyecto, bueno, pues cuanto menos controvertido. Ya saben que escanean el iris, se quedan con tus datos a cambio de darte unas moneditas, pero bueno, viene totalmente disparado, subiendo más de un 200% en la última semana y pues bueno, sigue desde luego creando, despertando muchísima polémica, pendientes de todas estas cuestiones, también de una crisis que hay en torno al OTC de Bitcoin. Seguida andamos en todo esto, pero empezamos mirando al renombrado autor e influencer financiero Robert Kiyosaki. Ha vuelto a compartir una osada predicción alcista para Bitcoin. En un tuit de esta misma semana, el escritor del bestseller Padre Rico, Padre Pobre afirmó con confianza que la criptomoneda insigne va a estar preparada para alcanzar una nueva altura histórica de precio este mismo año. En particular, pronosticó que Bitcoin va a tocar la marca esperada de los 100.000 para junio de 2024, es decir, poco más de 3 meses, aunque es cierto que no ha brindado un análisis detallado para su predicción. La teoría de Kiyosaki parece estar respaldada en la visión crítica que tiene del gobierno de los Estados Unidos, al menos así lo sugieren sus publicaciones más recientes. En concreto, en alguno de los últimos tweets ha manifestado su rechazo a la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos, el Banco Central de ese país, calificándola como un problema y llamándola identificación criminal que está destruyendo la economía. Dice que en lugar de confiar en la Reserva Federal, prefiere confiar en oro, plata y Bitcoin. Es lo que escribía en un mensaje hace apenas unas semanas. Quienes lo siguen de cerca seguramente lo habrán escuchado hablar sobre el potencial de la principal moneda digital, equiparándola a veces con el oro y aconsejando incluso comprar para aquellos que están interesados y mientras no sea demasiado tarde, con una visión pesimista para la economía estadounidense. Kiyosaki también ha compartido en otras ocasiones predicciones alcistas para Bitcoin basándose en los señalamientos en contra de las decisiones de la Fed y las decisiones de política monetaria del gobierno estadounidense. Siguen las predicciones, sigue el optimismo en el mercado cripto. Ahora uno de los influencers más conocidos, uno de los autores económicos, financieros más conocidos, diciendo que va a tocar los $100.000 en apenas unos meses. Pendientes de todo esto, enseguida nos adentramos en la actualidad, pero antes echamos un vistazo al mercado cripto y repasamos un día más el top 10. Empezamos a repasar el mercado cripto, que viene con ligeras caídas en las últimas 24 horas, pero eso sí, siguen las subidas importantes en la última semana. Empezamos poniendo el foco en Bitcoin, sube un 4,30% en la última semana, cayendo ligeramente en las últimas 24 horas, 0,09% hasta los $51.834. En segundo lugar tenemos a Ethereum, disparado 13,59% arriba en la última semana, también en las últimas 24 horas, subiendo un 3,33% hasta los $2.902, cerca de recuperar de nuevo los $3.000, cerca incluso de ir poco a poco acercándose a sus máximos históricos. En cuarto lugar, BNB en positivo, sube un 9,18% en la última semana, un poquito menos en las últimas 24 horas, 0,31% arriba hasta los $352. En sexto lugar, XRP también sube en la última semana, un 5,29%, pero cede en las últimas 24 horas un 0,69% hasta los 55 centavos. En octavo lugar tenemos a Cardano, muy fuerte en la última semana, 11,83% arriba, pero eso sí, cediendo un poquito en las últimas 24 horas, se deja un 0,08% hasta los 62 centavos. En noveno lugar tenemos a Avalanche, es la única en negativo en la última semana, se deja un 1,75% también en las últimas 24 horas, cediendo un 2,77% hasta los $39,32. Y cerramos el top 10 un día más mirando a Dogecoin, viene fuerte en la última semana, 6,94% arriba y también en las últimas 24 horas subiendo un 3,98% hasta los 8 centavos. Así está el mercado cripto en estos momentos, Bitcoin muy fuerte, las altcoins con mucha fuerza, en el caso sobre todo de Ethereum, de Solana, de Cardano, superando incluso a Bitcoin durante la última semana y con muchas noticias, con muchas últimas horas que repasamos un día más con las Crypto News.
Empezamos a repasar la actualidad del mundo cripto, que un día más viene marcada por los ETFs de Bitcoin. Han experimentado una notable entrada de 2.200 millones de dólares en solo una semana, es lo que muestran cifras recientes de BitMEX Research. Este aumento de las inversiones en fondos cotizados en bolsa de Bitcoin pone de relieve un creciente interés en las criptomonedas como vehículo de inversión. Durante la semana del 12 al 16 de febrero, los ETFs al contado atrajeron más de 2.200 millones de dólares, estableciendo un récord de la mayor cantidad de dinero ingresado en cualquier producto cotizado en bolsa en Estados Unidos durante ese periodo. El IBIT de BlackRock fue el que mostró un mejor desempeño, recaudando más de 1.600 millones de dólares, contribuyendo a que sus flujos netos totales alcanzaran los 5.200 millones. Después de BlackRock está Fidelity y también ARK Invest, que mostraron entradas significativas y de hecho este último acumuló más de 1.300 millones desde el 11 de enero, lo que marcó el comienzo del comercio al contado de los ETFs de Bitcoin en Estados Unidos. Estamos pendientes de los ETFs, pero también, ojo, estamos muy pendientes de MicroStrategy, y es que se espera que pronto se incluya en el índice S&P 500, lo que podría dar lugar a cambio en la estructura de las carteras de inversión. La empresa demostró un muy buen desempeño en el mercado y se centró sobre todo, como saben, en Bitcoin. De hecho, ha experimentado ganancias significativas en las últimas sesiones comerciales. Actualmente ocupa el puesto 535 entre las empresas que cotizan en bolsa más grande de los Estados Unidos. Esta ganancia del 46% en los últimos 8 días sitúa a la empresa más cerca de cumplir los estrictos criterios de inclusión del índice S&P 500. Para calificar, para poder entrar, una empresa debe cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, se refieren a la capitalización bursátil mínima, a la rentabilidad de los últimos 4 trimestres y a una cuota significativa del accionariado público. Actualmente, los candidatos deben tener una capitalización de 15.800 millones de dólares. Ojo, porque MicroStrategy está muy cerca. El valor de la empresa a día de hoy es de 12.100 millones de dólares, apenas 3.000 millones para ingresar, en este caso, o cumplir los requisitos del S&P 500. Y terminamos mirando a WLD, a la criptomoneda de Worldcoin, un proyecto de criptomoneda de inteligencia artificial centrado, como les decíamos antes, en la identidad, que ha experimentado un surgimiento meteórico de precio, un aumento de más del 200% en la última semana. La ha llevado a alcanzar un nuevo máximo histórico de los 7,9 dólares. El surgimiento de precio tomó mucha fuerza la semana pasada después de que OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, anunciara el lanzamiento de Sora, su nueva herramienta basada en inteligencia artificial para generar imágenes a partir de texto. Si bien los proyectos no están relacionados, ambos comparten al mismo cofundador, al propio Sam Altman, el propio CEO de OpenAI. El precio de Worldcoin se ha disparado casi un 50% en las últimas 24 horas, provocando que su capitalización supere por primera vez los 1.000 millones de dólares. Proyecto controvertido, pero ojo, viene disparado más del 50% en las últimas 24 horas, más del 200% en la última semana, alcanzando un nuevo máximo histórico. Pendientes de todas las noticias, de toda la actualidad. Hacemos una pausa, 2 minutos, y volvemos con el análisis en Negocios Televisión. El endeudamiento a nivel global es uno de los principales problemas a tener en cuenta en este año 2024. Así nos lo comentaba Steve Ellis, máximo responsable de renta fija global de Fidelity International, en nuestro evento de perspectivas para este año 2024. The era of going back to zero interest rates is over, but my concern is that there's a huge amount of debt outstanding in the global economy. If inflation's in the system, only way in which you can refinance is to keep interest rates very low and keep real yields very low. The good thing about fixed income right now, I think, is that you're kind of getting equity, potential equity-like returns with, hopefully, lower volatility, bond volatility. Pese a las incertidumbres que se nos plantean en el mercado de deuda, ¿qué oportunidades vemos para el inversor en renta fija? Just a case of being safe and just locking into those decent yields that we're getting right now. My philosophy right now is to keep it simple and keep it safe. So I would think the best opportunities lie in front-end duration, so meaning 2 to 5 year segment of the curve, right? So I would think you just want to play it safe, just keep it simple, keep it in investment-grade credit, and keep it in the sort of short-end 2 to 5 year area. En resumen, ante la volatilidad implícita que tendrán los mercados financieros por las incertidumbres macroeconómicas, desde Fidelity apostamos en renta fija por el grado de inversión europeo a corto plazo.
Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de las últimas horas, de la actualidad del mundo cripto, también de todo lo que ocurre a nivel internacional, a nivel geopolítico. Vamos a conectar un momento con Josep Borrell, alto representante de política exterior de la Unión Europea, hablando sobre la situación en Gaza, la situación de la guerra en Ucrania. Lo escuchamos. For a political reason, we shared her insight about the level of repression of the Putin regime and the state of the political opposition in Russia. She also shared with us insights about the ordeal of her husband. But it was mainly a way of giving a face and to give an image to the Russian opposition and to the fight for Russian people for their freedom, to have a democratic system in Russia. That's what Alexei wanted, and that's why he became a threat to the Kremlin, and that's why Putin removed him from freedom as a dangerous symbol. And we also wanted to support the brave Russians who wanted to pay tribute to Mr. Navalny, and they were prevented from doing so, even detained and quickly sentenced. As Yulia Navalnaya has told us, Putin is not Russia, and Russia is not Putin. You have just issued a statement on Alexei's death, and I have proposed to the ministers to rename our global human rights sanctions regime with his name. And now it will be called, the ministers agreed, they agreed politically, but it has to go through the technical process. It will be called Navalny regime on global human rights sanctions. This will be a way of keeping his memory alive. Today, formally, we have taken a decision, which is the launching of the naval operation Aspides, a defensive military operation in the Red Sea. It will be this, during my mandate. Estamos escuchando a Josep Borrell, alto representante de política exterior para la Unión Europea. Ha empezado hablando de Alexei Navalny, del opositor ruso fallecido la semana pasada. Insiste en su mensaje, Borrell, insiste en culpar al Kremlin, en culpar directamente al propio Vladimir Putin. Dice que Navalny quería una democracia en Rusia y que por eso Putin le ha eliminado. Además, ha vuelto a reiterar un mensaje que lanzaba esta misma mañana. Ha propuesto llamar a Navalny al sistema de la Unión Europea que sanciona violaciones de los derechos humanos. Dice que hay un acuerdo, pero bueno, pues que tienen que llevar a cabo cierta burocracia para terminar adoptando este nombre para este régimen de sanciones, y dice: Putin no es Rusia y Rusia no es Putin. Seguimos pendientes de la comparecencia de Borrell, ahora hablando de Aspires, hablando de la fuerza que quiere llevar a cabo la Unión Europea, en este caso en el Mar Rojo, los ejercicios de Europa en el Mar Rojo. Lo escuchamos. Well, the 26 supported the statement that I issued during the weekend, asking Israel government not to launch the military operation against Rafah. This statement has been supported by 26, and today in the margin of the Council, the 26 agreed in another statement that we'll communicate about it later. Do we have the text? Because it's not here, the text. You have the text? Yes, well, yes, it is here. It's more or less the same statement that I issued during the weekend on behalf, well, not on behalf of the European Union because it was not unanimity, but today the 26 expressed its support to this statement and produced a new one, which is basically the same one that I issued during the weekend, but with an additional statement, additional paragraph, which is to require an immediate humanitarian pause that would lead to a sustainable ceasefire, to the unconditional release of hostages, and to the provision of humanitarian assistance.
For the rest, it's basically the same statement where we ask to the Israeli government not to take military action in Rafah, because that would worsen an already catastrophic humanitarian situation and prevent the urgently needed provision of basic services and humanitarian assistance. The ministers also agreed on asking for the respect to humanitarian law and the 26th of January order of the International Court of Justice, and remind that this is a legally binding decision of the International Court of Justice, and add this paragraph requiring an immediate humanitarian pause that would lead to a sustainable ceasefire. We also agreed that Israel needs to do more to facilitate aid and protect civilians. Seguimos pendientes de la comparecencia de Josep Borrell, alto representante de política exterior de la Unión Europea, hablando ahora sobre el conflicto en Oriente Medio. Dice que una vez más exigen la liberación de los rehenes, también exigen una pausa humanitaria en este conflicto y sobre todo, insiste, pedimos a Israel que no ataque en Rafah porque podría desencadenar un conflicto regional, un conflicto a gran escala en Oriente Medio, precisamente en la línea de lo que está diciendo en las últimas horas Estados Unidos, pidiendo una pausa humanitaria. Pendientes de todo esto, pueden seguir a Josep Borrell, pueden seguir esta comparecencia en paralelo en nuestro canal de YouTube. Nosotros seguimos mirando a la actualidad del mundo cripto y una semana más saludamos, ya tenemos por aquí a Manu Ferrari, cofundador de Money on Chain, que está aquí con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas, Manu. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Sergio? Muy buenas tardes. Muy buenas, pues un placer tenerte por aquí después de semanas de subidas importantes para Bitcoin, para el mercado cripto, muy pendientes de los ETFs y muy pendientes de predicciones. Si te parece, empezamos por ahí, empezamos mirando a Robert Kiyosaki. No sé si tira demasiado pronto las campanas al vuelo, pero dice que ve a Bitcoin en 100.000 en nada, en junio, en poco más de 3 meses. No sé cómo ves este tipo de predicciones. Yo trato de no hacer predicciones porque uno nunca sabe qué es lo que pasa mañana, ¿no? O sea, hace poco la gente decía, bueno, se va a 12, y no es hace tanto, ¿no? Hace unos meses. Y cuando se derrumbó el precio después de la entrada del ETF, dijeron, bueno, era sell with the news. Pero bueno, lo que sí se ve es la tendencia la última semana, sobre todo, que lo que está mostrando es que efectivamente están entrando fondos importantes a los ETFs, y también a mí lo que más me sorprendió es la salida en los ETFs del oro, ¿no? O sea, entonces uno lo que podría evaluar es que se está dando este efecto de posicionamiento de Bitcoin como un asset de resguardo de valor, como alternativa en lo que es en el uso por los institucionales, en lo que es el oro, que sería, bueno, muy importante porque el oro justamente es un asset que tiene una cantidad de volumen en los ETFs enorme. Entonces ese volumen, solamente esa transferencia de cambio de posición podría llevar, bueno, seguramente el precio de Bitcoin a otro nivel. O sea, lo que se está viendo es eso, o sea, es salida entrada a Bitcoin, salida de oro. Y también el otro gráfico que en estos últimos días a mí me sorprendió bastante, no sé si lo tienes ahí a mano para compartir, pero era cómo se están achicando las posiciones del Bitcoin disponibles en los OTC, ¿no? En los operadores over the counter. Pero bueno, yo siempre lo miro como bitcoiner, como normal. Yo no soy una persona que está operando en el día a día en el mercado, pero sí me trato de informar y estar viendo qué es lo que sucede. Y a veces, como decimos, en realidad tratamos de explicar la noticia, ¿no? Pero bueno, simplemente creo que, como siempre, ¿no? Cuando sube el precio, lo que está claro es que hay más demanda que oferta. Bueno, desde luego se ve muchísimo optimismo en el mercado, Manu, y hablando de optimismo,
una de las empresas, bueno, pues que están protagonizando estas subidas, que están acaparando precisamente mucho foco de atención, es sin duda MicroStrategy, que vamos a decir de la estrategia que ha venido llevando a cabo, de la estrategia del propio Michael Saylor, que como decíamos le está upando ya hasta la empresa número 535 en valor de Estados Unidos, acercándose muy cerquita de entrar en el S&P 500. No sé cómo verías esto y también qué impacto podría tener para Bitcoin. Hay más empresas relacionadas con criptomonedas que ya cotizan en Wall Street, pero claro, MicroStrategy sería puro Bitcoin, ¿no? Sería, bueno, un paso importante. Bueno, a ver, MicroStrategy hizo como el primer ETF sin ser ETF y hizo una jugada muy arriesgada que le salió muy bien. O sea, pero básicamente lo que hizo es en el mercado de deuda corporativa, siendo una empresa que cotiza en bolsa en Estados Unidos, tiene acceso a endeudamiento muy económico, mucho más accesible que obviamente el mercado retail. Entonces emitió bonos y con ese cash compró Bitcoin. Entonces lo que finalmente estuvo haciendo es apalancándose a través de deuda en compra de este activo que, bueno, por ahora le viene saliendo muy bien, la rentabilidad ha sido increíble. Pero todo el mundo dice también fue una jugada muy, muy arriesgada, ¿no? O sea, si Bitcoin en este momento hubiera estado en $20.000, bueno, MicroStrategy posiblemente estaría en muchos problemas. Pero bueno, por suerte no es el caso. Bueno, desde luego que no es el caso, desde luego no le está yendo nada mal, tampoco le está yendo nada mal a los ETFs, mano, hablábamos de las cifras de la semana pasada, 2.200 millones que entraron en el mercado cripto, que entraron a través de los ETFs. No sé cómo valoras lo que está sucediendo con este FOMO alrededor de los ETFs y estas entradas de hasta 2.200 millones, es una auténtica barbaridad en nada, en apenas 5 días. Sí, a ver, creo que era lo que varios estábamos anticipando que durante muchos años, ¿no? Esto es un movimiento que se esperaba de muchos años y yo creo que recién empieza, ¿no? Porque estos ETF, como estaba comentando antes, me da la impresión que el movimiento actual es más movimiento de cambio de posición en las carteras, pero no es mercado retail de Papa Mam, digamos, del inversionista chico que está decidiendo entrar a los ETFs o a Bitcoin a través de estos instrumentos que acercan, ¿no?, al inversor minorista en el mercado americano. Creo que es más un posicionamiento de money managers, o sea, de gente que maneja grandes fondos de inversión, y creo que este movimiento todavía le queda un largo trecho. Por eso, bueno, también no es obviamente consejo de inversión, pero yo estoy muy, muy bullish con lo que está pasando, ¿no? O sea, todavía no llegamos al halving, y bueno, capaz que ya hay varios rumores que dicen que capaz que este es el primer halving que tenemos con un precio máximo mayor dentro del mismo ciclo antes de llegar al halving. Hablabas antes también de otra cuestión, Manu, hablabas de la crisis de liquidez que está habiendo en el mercado OTC. Cuéntanos un poquito qué es y también qué significa, si es que hay demasiada gente interesada en comprar Bitcoin en estos momentos. Bueno, efectivamente, a mí me sorprendió hoy, por ejemplo, una persona que quería comprar en Argentina, me contactó el fin de semana y lo validé después con otra persona que trabaja en OTC. Cuando decimos los mercados OTC, los mercados o sea, ir a comprar fuera de los exchanges, ¿no? Y esta persona no quería hacer una operación tan grande, pero para entrar a Bitcoin, o sea, muchas veces entras a través de una stablecoin, y entonces tenía dólares y quería comprar dólares cripto, quería comprar Tether en este caso, y tenía un spread de 5%. Y recién por otra operación de otro amigo que quería hacer, a mí muchas veces me consulta algún amigo, che, qué sé yo, y bueno, los contacto con algunos conocidos que operan, y pregunté en otra punta con otro broker y también me dijo que se está pagando muy bien. No sé, puede ser algo puntual de Argentina, pero estas cosas usualmente son globales, ¿no? O sea, discrepan en algunos países, puede haber por momentos más o menos,
pero Argentina hoy en día es un mercado bastante competitivo. De vuelta, no sé si es algo puntual en Argentina, pero por ejemplo en Argentina es como que está difícil entrar. O sea, que está difícil no es que está difícil, es que hay un precio, un sobreprecio para entrar más por el lado OTC. Y eso indica que esto está caliente. Así que, bueno, yo como siempre digo, ¿no? Por ahora estamos en los medios muy especializados todavía. Cuando estemos en las tapas de los diarios de Clarín, como en Argentina, ¿no? Clarín, La Nación, en el noticiero, en el Canal 13, que son los medios más mirados mainstream, es porque ahí ya va a volar. Pero yo creo que estamos muy cerca de que pase eso. Me está contactando gente de a poco, no es una cosa que un diluvio de llamados, pero me parece que está empezando a entrar el FOMO. Bueno, desde luego, Manu, parece que va entrando el FOMO. La última cuestión que te quiero hacer, hablabas al principio de que parece que, bueno, pues parte del dinero que solía entrar en el oro está entrando en Bitcoin, que está entrando sobre todo en los ETFs. Claro, hablábamos el año pasado con la crisis bancaria en Estados Unidos de que Bitcoin poco a poco iba erigiéndose como un valor refugio, pero claro, esto ya sería una muestra evidente, palpable, de que hay gente que incluso está empezando a apostar por Bitcoin antes que por el oro, ¿no? Sería algo brutal. Bueno, exactamente. O sea, si uno habla con gente que maneja family offices, que maneja treasuries de grandes fondos de inversión, te va a decir que siempre el oro es uno de los activos donde siempre tienen un poco de su posición, ¿no? O sea, tienen bonos corporativos, en acciones, cada cartera, dependiendo del perfil de riesgo que tenga, de agresivo, va a tener distintos activos, pero siempre el oro, desde que tuvo el ETF, es un activo que tiene todas las carteras de inversión tienen algún tipo de exposición a ese activo. Y bueno, Bitcoin no tenía ese espacio, no tenía forma de que una family office de una gran corporación o de alguna familia multimillonaria, algún jeque árabe, bueno, nada, etcétera, los que manejan estos grandes fondos. En Estados Unidos son usualmente, por ejemplo, los trusts que manejan los fondos de las grandes universidades, como Harvard, toda la Ivy League. Son fondos realmente multimillonarios y uno de los activos que tienen para hedgear la inflación del dólar americano y para estar con algo con mucha liquidez ha sido el oro. Y bueno, desde mi punto de vista, Bitcoin claramente viene a competir ese espacio. No solamente ese espacio, varias otras categorías de assets o asset class, como el real estate, los bonos corporativos, etcétera, pero donde más claramente se posiciona es contra el oro como un activo de sustituto y con muchas más ventajas versus el oro. Y bueno, nada, veremos a ver si simplemente esa transferencia de un activo hacia otro, bueno, puede hacer para mí un movimiento de precio muy significativo. Que suceda con Bitcoin, pendientes de si de verdad hay mucha gente que ya lo valora o ya lo califica como un valor refugio y sobre todo también del impulso, del apoyo que están dando los ETFs al movimiento que venimos viendo durante las últimas semanas. Muchas gracias, Manu, por estar por aquí una semana más. Un placer, como siempre. Gracias por invitarme. Gracias, Manu. Un abrazo. Seguimos pendientes del mercado cripto, también de la actualidad. Vamos a dar paso a una entrevista a nuestra compañera Marta Vilar con Maximilian Krah, vicepresidente de AfD, miembro del Parlamento Europeo. Saben la crisis económica en la que está Alemania en estos momentos, el Bundesbank hoy incluso hablando de que podría entrar en recesión en el primer trimestre, muchas voces que hablan de un Brexit, de una salida de Alemania de Europa. Sobre estas cuestiones y mucho más le preguntamos en Negocios Televisión. La economía alemana está en el foco, sin duda, y lo está porque, aunque todavía no está en recesión, podría estarlo, y de hecho cada vez son más los economistas que están planteando una posible recesión en Alemania que ya estaría gestándose y que incluso también podría estar en recesión dentro de los próximos 12 meses. Por lo tanto, la situación es débil en la economía alemana, que es la locomotora europea, pero el gobierno de momento sigue hablando de una recuperación rápida.
uno de los partidos que estarían en la oposición en Alemania es Alternative für Deutschland. Es un partido, ya saben, ultraconservador, y vamos a hablar precisamente con ellos para consultar sobre su visión económica y cuáles son los planes también económicos que propondrían en el caso de que puedan llegar al gobierno. Vamos a hablar con el vicepresidente de AfD, con Maximilian Krah, que además es miembro del Parlamento Europeo. Maximilian, thank you so much for this interview. Good morning. Good morning. Maximilian, the German economy now is on the brink of a recession. However, the government keeps saying that they're currently expecting a quick recovery. Which is your diagnosis of the current situation in Germany? There will never be a recovery with that government because it's very easy. The government is doing two things. It is following a hardcore climate policy, which increases the energy prices, meanwhile by factor 4. And second, it is following a very bellicist course against Russia and China. So against our biggest trade partner, China, and against the possible source of cheap energy, Russia. But you cannot run a economy that is based on manufacturing industry when you increase the energy prices that quickly. So you have to decide, either you want to follow this climate voodoo, as I call it, plus a bellicist foreign policy. On the one hand, this is what the government does, or you want to have an economic recovery, but you can't have both. And since the government is completely convinced of their policy of climate policy and war policy, you will not see a recovery of German industry, but you will have an increasing recession. What do you think has led the German economy to being the only economy in the G7 countries to register a contraction in 2023? The model of the German economy means that we produce manufactured goods and export them all over the world. And that means we need cheap energy, and we need to produce our goods, and we have to export it, so we need good trade relationships. And the government is destroying both. It destroys the energy base of the country on the one hand, and it destroys the trade relations because of the sanction policy it brings out to almost all the world. And so with that policy, you cannot run the German economy, which is based on manufacturing industry. That's impossible. So it's absolutely clear, and it will not change until the policy change fundamentally. What changes are necessary now for the German economy? What are your proposals? The first thing is we have to rebuild Nord Stream. So we need cheap energy, and the only source of cheap energy that is accessible in short time is pipeline gas. So we need pipeline gas from Azerbaijan via South Stream, but that's not enough. We also need Russian gas, because then we can decrease the energy prices. Second, we need a deregulation. We have to completely change the climate policy. And third, we have to stop to bring out sanctions against almost all of our biggest trade partners. We have to accept that in most countries of the world, the level of fundamental rights is not the same as it is in Europe, but that does not mean that you are not allowed to do trade with those countries. So we need less sanctions, and we need cheap energy. That means go out of the disastrous German energy policy, go out of the disastrous German climate policy. Mm-hmm. How is the real estate sector in Germany? Because last week we had a bank, the Deutsche Pfandbriefbank, saying that the current situation is resembling pretty much the situation in 2008, the financial crisis. But the German government is now saying that everything is correct, and what we're seeing right now in the real estate sector is just a period of adjustment. Do you agree with this statement? No, of course not. We have the biggest decrease of real estate prices for decades. And when real estate prices crash in such a way, then nothing is okay. It is always a sign of a deep crisis. And the problem is that because of the climate policy, all landlords are now obliged to do a complete reconstruction of their houses. So you have to completely change the heating system, and you have to change the facades
in form of controlling the amount of heat that goes out and goes in winter or summer. So every landlord now has to plan for severe investments into its real estate, into its property. And on the same time, interest rates have risen. So if you buy now a German real estate, you know that within the next 10 years, there's a lot of investment to do. And this uncertainty is let the real estate market collapse. Because you will not invest now because you don't know what costs you have to burden within the next 10 years. And this will not change for sure. So I expect real estate prices will continue to decrease. But nonetheless, it's not a good idea to invest in German property because you don't know what the government expects you to expect into climate related renovation. Do you believe Olaf Scholz will manage to maintain its position as Chancellor of Germany throughout the whole mandate? Usually German politicians manage to stay in office because with them a lot of other politicians would lose office. So there is the German system is very stable because it's very hard to get rid of politicians. So it's not easy to have a votum of misconfidence or of mistrust in the parliament. You have the parties that are back the government. They don't want to have snap elections because they would lose. So I would say that all three government parties of the Semaphore coalition of the Socialists, the Greens, and the Liberals, they will do everything they can to avoid snap elections. So the only party that could replace Scholz is his own Socialist Party, and I don't see that will happen. So the most likely outcome is that Scholz will make it until 2025, despite all horrible economic data. Maximilian Krah, Vice President at AFAD, Alternative for Deutschland. Thank you so much, Maximilian, for your time in this interview en Negocios Televisión. Yeah, gracias a España. Bueno, pues terminamos esta entrevista con Alternative for Deutschland, este partido, ya lo saben, en Alemania, que de momento nos dice que ahora mismo la situación económica es muy crítica, que estamos en una crisis actualmente en el real estate, en el inmobiliario alemán, y que Olaf Scholz se mantendrá en el poder porque los únicos que pueden echarle son los de su partido y no lo van a...